Hola, en este video vamos a hablar del tercer tema del módulo 2 y este tercer tema corresponde al sistema esquelético. Entonces, hasta ahorita hemos hablado del sistema inmunológico o sistema inmune, el sistema tegumentario en el video anterior y ahora vamos por el tercer sistema que es el esquelético. Y este sistema es el primero que vamos a hablar sobre movimiento. También tiene un componente de protección, igual que el sistema inmune y el tegumentario, pero aquí ya empezamos a hablar de movimiento también. Estabilidad, estructura y movimiento. Y bueno, los objetivos de este capítulo en particular es conocer la estructura de un hueso largo en general. Ahorita vamos a hablar de qué es un hueso largo, la estructura por fuera y por dentro de un hueso largo. También las funciones en general de los huesos, pero algunas cosas que también están relacionadas a este sistema son las articulaciones, que es como vemos en el diagrama, son estos ángulos o estos movimientos que se genera gracias a la interacción de dos huesos en específico, pero también los ligamentos y los tendones que además le dan estabilidad y rigidez a esta articulación. Además de, al final de este capítulo, vamos a hablar de los desórdenes más comunes que afectan este sistema en especial. Y bueno, vamos a empezar primero desde el sistema en general y luego vamos a ir yéndonos a cuestiones más específicas. Entonces, primero hay que estudiar el esqueleto por su clasificación específicamente de acuerdo a la forma. Entonces, en general, hablamos que el ser humano tiene alrededor de 206 huesos. Ahora, digo alrededor porque hay algunos huesos que pueden manifestarse en unas personas y en otros no, que normalmente son muy chiquitos, o bien también al nacimiento hay huesos distintos, digamos son mucho más, pero a lo largo de la maduración estos huesos empiezan a fusionarse y queda en la etapa adulta o en la versión adulta de ese humano alrededor de 206 huesos. Ahora, estos 206 huesos se pueden clasificar de acuerdo a su forma. Tenemos los huesos largos, que son los más comunes que estudiamos, son los que encontramos en extremidad superior e inferior. Recuerda que extremidad superior e inferior hacemos referencia a lo que comúnmente conocemos como brazos y piernas, aunque pierna es una parte de la extremidad inferior y brazo es una parte de la extremidad superior. También tenemos los huesos cortos, que son principalmente que tenemos aquí, por ejemplo, alrededor de la muñeca, los huesos planos, que tenemos principalmente en algunas partes del cráneo, los huesos redondos, aquí realmente nada más entra la patela o lo que conocemos como rodilla, y los huesos irregulares, que son múltiples, principalmente huesos faciales y las vértebras, que son el mejor ejemplo de un hueso irregular. En esta imagen te incluyo los huesos largos. Si te fijas, normalmente la mayoría está relacionado a las extremidades superiores y a las extremidades inferiores. No necesitas saberte todos los nombres, pero te recomiendo que por lo menos la mayoría de los huesos largos sí los conozcas, especialmente los que ves ahorita en la pantalla. Digo porque normalmente son los ejemplos más comunes al momento de hacer un examen. Los huesos cortos son, si te fijas, especialmente en la muñeca y en el tobillo. Los de la muñeca le llamamos los del carpo y los del tobillo les llamamos el tarso. Ahora, si te fijas, estos que son cortos son como la parte principal antes de la mano o lo que le va a dar la conexión a la mano con el resto de la extremidad superior, y los tarso son lo que conecta el pie con la extremidad inferior. Entonces, fíjate cómo se llaman los huesos largos que están conectados al carpo del lado de la mano. Se llaman metacarpo. Entonces, tenemos el carpo en la muñeca y luego el metacarpo y luego falange.
En el pie, fíjate, tenemos el tarso y los que siguen, metatarso y luego falanges. Entonces esto te puede ayudar también a ir conectando toda esta información. En los huesos planos, principalmente, hablábamos que están en el cráneo. Ahí, en el cráneo, básicamente, son estos huesos que te mencionaba ahorita, en el nacimiento no están fusionados. Es lo que permite que la cabeza del bebé se haga más ovalada o más plana para salir de la mamá. Y luego ya fuera de la mamá, estos huesos, a medida que el bebé va creciendo, se empiezan a osificar o se empiezan a conectar, a fusionar. Entonces todos estos huesos primero están separados y luego ya se fusionan para hacer esta bóveda craneal, le llamamos, que es lo que protege el cerebro. Pero también como excelente ejemplo de un hueso plano tenemos las costillas. Y bueno, obviamente el esternón, que es este hueso que tenemos aquí al frente, que es en donde conectan las costillas por la parte frontal. La cadera también tiene una superficie bastante plana. Entonces, cuando hablamos de esta forma plana, no decimos que simplemente es como un cuadro o un rectángulo, sino que es esta superficie, aunque esté redonda como en la costilla, que da una curva, pero por ambas caras está plano. Igual el esternón. Si bien los bordes no son claramente planos, pero la cara de enfrente, la cara anterior y la cara posterior es plano en estos huesos. Igual las del cráneo. Y también tenemos huesos irregulares, principalmente todo lo que hace la parte facial, no craneal, la facial, la de acá abajo, ¿no? El maxilar, la mandíbula, pero también todas las vértebras hasta llegar al sacro y el coxis, que es la parte final de la columna o de las vértebras. Todo esto son huesos irregulares. Son irregulares porque no entran en la categoría ni de plano, ni de largo, ni de corto. Ahora bien, en estos que tenemos aquí enfrente, lo ideal es ponerle pausa y deducir cuál es cuál. Pero entonces aquí te lo voy a decir, espero ya hayas contestado, pero aquí de este lado tenemos un hueso largo, principalmente porque tenemos uno de los lados que es considerablemente más largo que el otro lado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la mano, si te fijas, tenemos una combinación. Aquí tenemos los del carpo y estos son huesos cortos. Y aquí tenemos hueso largo también, ¿verdad? Entonces estos son cortos porque son como un cuadrito, ¿verdad? X es casi similar a Y, mientras que en los huesos largos, la parte, digamos, vertical, la parte que correspondería a Y, es mucho más extensa, mucho más larga que la que corresponde a X. Igual, esta es la falange proximal, esta es la falange medial y esta es la falange distal, si recuerdas de la terminología. Ahora, este hueso que tenemos aquí, el tercero, es principalmente plano. Igual, aquí a lo mejor está medio extraño y no se ve como muy plano, pero esta cara anterior es prácticamente plana, que corresponde también a la cara posterior. Y este último, el que tenemos al extremo derecho, esto es una vértebra, nada más que es visto desde superior o desde inferior. Y tenemos, pues, digamos, aquí tenemos estos procesos, estos como picos, ¿verdad? Que se ven aquí. Y luego aquí tenemos como un disco plano. Entonces, como no entra en ninguna categoría lo suficientemente claro, se le deja como un hueso irregular. Ahora, paréntesis, vamos a recordar que cuando hablábamos de hueso, estábamos hablando de tejido conectivo, ¿verdad? Hueso siendo uno de los 4 tipos especializados de tejido conectivo. Recuerda que teníamos adiposo, cartílago, hueso y sangre. Y hablábamos de esta relación, vamos a quitar el adiposo un ratito, esta relación entre cartílago, hueso y sangre. Si recuerdas la relación era que el cartílago hacía hueso y el hueso produce sangre. Y esto es importante que lo tengas en cuenta para este sistema en particular. Cuando hablamos de hueso,
Específicamente, recuerda que hablábamos que está hecho de sales inorgánicas, principalmente calcio, fósforo, pero también hay como subdivisiones en este hueso. Tenemos el hueso compacto, por un lado, y ahorita te lo voy a enseñar en una imagen, y también el hueso esponjoso. Esto es fácil de diferenciar si tienes muy claro la estructura del hueso, qué parte corresponde a cuál. Pero es importante aquí de entrada entender que este hueso compacto está relacionado, bueno, los dos, el hueso compacto y el hueso esponjoso, están relacionados a los huesos largos, ¿sí? Específicamente en la localización que van a estar dentro de este hueso largo. El hueso compacto generalmente está relacionado con la médula amarilla, que es normalmente el tejido adiposo, o sea, grasa, y está en la parte central, ¿verdad? En la parte central del hueso. Así como tenemos el hueso esponjoso también, que está en la parte más distal y más proximal de un hueso largo y tiene la médula roja. Esta médula roja es la que produce sangre. Entonces, si te fijas aquí, ya empezamos a conectar también con los otros tipos de tejido conectivo. Entonces, vamos a ver una imagen para que esto quede más claro. Ahora, si recuerdas estas imágenes, las habíamos visto en tejido conectivo. Vamos a conectar todos estos conceptos. Entonces, habíamos hablado que el cartílago produce hueso y en el nacimiento, en el proceso de desarrollo del bebé, este cartílago se empieza a osificar o se empieza a hacer hueso de forma que para cuando el bebé ya nace, gran parte de los huesos del esqueleto del bebé se ve de esta forma, así como lo tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, tenemos, si te fijas, vamos a empezar a dividir, a subdividir este hueso largo. Recuerda, este es un hueso largo. Entonces tenemos una parte proximal, tenemos una parte distal y tenemos una parte central, ¿verdad? Ahora, cada uno de estos va a llevar un nombre, pero ahorita vamos a estudiar esto nada más como una estructura de forma general. ¿Qué hay entre la parte más proximal y la más distal? Fíjate, aquí hay una línea. Esta línea es cartílago. Si seguimos este mismo patrón de que venimos del que el cartílago produce hueso, esta línea es donde todas estas células de cartílago siguen haciendo mitosis, se siguen reproduciendo de forma que este niño va creando hueso a como sigue creciendo. Y es por eso que este hueso largo se permite crecer en ambas direcciones para que un humano bebé pueda crecer en altura, específicamente altura de los huesos largos, hasta llegar a su altura meta que viene en el código genético. ¿Sí? Ahora, esto específicamente eventualmente nos va a llevar a tener un hueso adulto maduro, como se ve acá. ¿Sí? Esta línea de cartílago eventualmente se pierde, o no que se pierda, pero se termina de hacer hueso y una vez que se vuelve hueso, hasta ahí llegó la altura de la persona. Pero si te fijas, tenemos una diferencia en esta parte física, esta característica física, estando aquí de este lado, en la parte más proximal, a diferencia de la parte central, ¿verdad? Y es aquí donde vamos a empezar a ver la diferencia entre los dos tipos de hueso, el esponjoso y el compacto. El esponjoso principalmente está en la parte más proximal y en la parte más distal, y el compacto va a estar en la parte central. ¿Sí? Entonces, esto que ves aquí, esta pared que ves aquí, a lo largo, si te fijas aquí se ve, hace como un túnel. Toda esta pared es hueso compacto y está principalmente en esta parte central del hueso largo. Adentro es esta grasita que tenemos aquí y es la médula amarilla. ¿Sí? Esto, cuando las personas lo comen, le llaman el tuétano. Y también acá en la parte más proximal en este dibujo, al menos en particular, se ve como si fuera una esponja. Si te fijas aquí,
Este patrón que se ve asemeja a una esponja y por eso se llama hueso esponjoso. Aquí es donde vamos a tener principalmente la médula roja, y esta médula roja es roja porque principalmente tenemos eritrocitos. Recuerda que el hueso produce sangre y lo produce aquí en la médula roja, ¿sí? Que está en el hueso esponjoso. Yo sé que es mucha información, puedes ponerle pausa para procesarlo o terminar de verlo y luego regresarte a esta parte. Muy bien. Entonces, en este dibujo, básicamente estamos repitiendo lo mismo que el cartílago produce hueso y es a partir de las células que tenemos del cartílago, estas hacen mitosis y van evolucionando poco a poco hasta convertir el hueso central y el hueso proximal y distal. Y eso es lo que hace los dos tipos diferentes de hueso. Ahora, ¿cómo se llaman todas estas partes? Ya una vez que entiendes la estructura general, antes de ponerle nombre, primero entiende, hay una parte acá, hay una parte acá, aquí hay algo diferente que acá. Una vez que tienes esto en mente, ahora ponle nombre. Ahora, vamos primero a estudiarlo desde afuera, la parte externa. En la parte externa del hueso, vamos a estudiar que aquí a mero arriba, en la parte más proximal, es donde vamos a tener cartílago. Recuerda, el hueso se hizo de cartílago. Y este cartílago, digamos, es como que lo que quedó. Es lo que no se hizo hueso. Y ahorita que veamos articulaciones, va a tener más sentido. Entonces, ¿qué vamos a tener en la parte más proximal? En la superficie, cartílago. Y en la parte más distal, en la superficie, cartílago también. ¿Sí? Estos son los remanentes de cómo se hizo este hueso. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar a esta sección que tenemos en la parte más proximal y más distal? La epífisis. Estas epífisis son las que luego van a conectar con otra epífisis para hacer la articulación. Y como ambos huesos en la superficie tienen cartílago, pues van a tener esta facilidad de movimiento y va a haber un colchoncito sobre las cuales van a poder interactuar más fácil y tú vas a poder tener movimiento. Ahora, la parte de en medio, quitamos epífisis proximal, quitamos epífisis distal. La parte de en medio es la diáfisis. Esto básicamente es el canal principal que hace al hueso que se llame largo. Ahora, si hacemos aquí un corte coronal y lo vamos a ver por dentro para ver qué hay adentro del hueso, vamos a ver que en las epífisis, aquí es donde tenemos el hueso esponjoso, que a su vez va a tener la médula roja. ¿Sí? Esto es como un equipo. Si hablamos de epífisis, entonces estamos hablando de hueso esponjoso y o sea que va a haber ahí adentro médula roja. Este es el equipo rojo, puedes verlo así. Ahora, esto es igual para la epífisis proximal y la epífisis distal. ¿Sí? Ahora, el otro equipo, el equipo amarillo, va a ser lo que está en medio. Ahí vamos a tener la diáfisis, haces un corte coronal en diáfisis y ¿qué vas a tener? Vas a tener un hueco que se llama cavidad medular. Y se llama cavidad medular porque uno, es un hueco y dos, adentro de esta cavidad medular tenemos la médula amarilla, que este es básicamente grasa. Por eso es amarilla y el otro, como es sangre, produce sangre, por eso es rojo. ¿Sí? Ahora, esta pared de la cavidad medular, la pared va a ser el hueso compacto. ¿Sí? Entonces, este es el equipo amarillo. Diáfisis, cavidad medular, adentro. La pared se llama el hueso compacto y adentro ese hueco va a estar relleno de la médula amarilla. ¿Sí? Ahora, todo esto, todo el hueso, va a tener un epitelio. Si recuerdas, el epitelio recubre órganos y estructuras. Este epitelio se llama periósteo. Esta es la cubierta o el forro que va a tener todo el hueso para protegerlo de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el periósteo es la cubierta. Peri viene de perímetro, o sea, que está alrededor de, o de la periferia, alrededor de, y osteo es del hueso. Entonces, el nombre, pues básicamente nos está diciendo lo que es este periósteo. Muy bien. De este lado tienes exactamente lo mismo, pero con otra visión. Tienes las dos epífisis, proximal y distal.
la diáfisis. Y aquí también tienes el hueso esponjoso, el cartílago, pero aquí tenemos también un concepto que es la línea epifisiaria, que era lo que te estaba diciendo. Aquí normalmente hay cartílago hasta llegar a los 18 20 años, normalmente, cuando este cartílago ya se empieza a cerrar y ya queda como lock en esa posición el hueso. Ok, ahora recordando un poco del tejido conectivo, hablábamos del tejido conectivo de forma general, no el especializado, que era cartílago, hueso, grasa y sangre, sino el tejido general. Y en el tejido conectivo general tenemos los tendones y los ligamentos. Estos dos son tejido conectivo también, pero no es especializado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? El tendón conecta a un músculo y a un hueso. En esta imagen sería esto blanco que ves aquí, ¿sí? De un lado estamos partiendo que es músculo, es decir, esto que ves acá, todo esto rojo, esto es músculo y aquí esto es hueso, ¿verdad? Específicamente la patela o la rodilla. Ahora, esta conexión, recuerda que este es tejido muscular y este es tejido conectivo, específicamente hueso. Este también es tejido conectivo, pero general. Y esto es a lo que le llamamos el tendón, músculo a hueso. Ahora, también tenemos el ligamento y este también va a conectar dos estructuras, pero este va a conectar de hueso a otro hueso. Y es este, por ejemplo, que tenemos aquí. Este sale de un hueso y llega a otro hueso, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la tibia, es este hueso, y acá tenemos el fémur. Este hueso, con este hueso, se va a estabilizar gracias a los ligamentos que hay, por ejemplo, este que está aquí al lado, y también este que está aquí al lado, y también este que está aquí enfrente, y luego por dentro, hacia profundo, aquí están los ligamentos cruzados, y todos estos ligamentos le dan estabilidad a la rodilla. Algunas lesiones deportivas normalmente afectan este ligamento cruzado anterior o no tan común, el ligamento cruzado posterior. Y cuando estos se dañan, pues hay que estar en rehabilitación para recuperar la estabilidad y la fuerza de la rodilla. También el hueso tiene células. El hueso es un tejido conectivo, o sea que está hecho de células, el tejido, y está vivo, no está seco y no está muerto. Es un tejido que activamente se está pues renovando y que tiene sangre y que necesita nutrientes y que necesita oxígeno como cualquier otra célula, cualquier otro tejido y cualquier otro órgano del cuerpo. ¿Qué tipo de células va a tener? Como ya habíamos visto antes, el osteocito es la célula de osteo, de hueso, ¿sí? Pero también como se está renovando este tejido, tenemos dos tipos de células especializadas. Una que se llama el osteoblasto, que básicamente se dedica a construir hueso, es decir, como tenemos acá de este lado en la imagen, va pasando por todo este tejido conectivo, que digamos que es como que las varillas o las estructuras, y van a ir poniéndole cemento, haz de cuenta, ¿no? Van a ir construyendo el hueso nuevo sobre las varillas que hay. Pero también tenemos el osteoclasto. El osteoclasto lo que hace es romper el hueso o digerir el hueso que ya está dañado, viejo o que por algún motivo pues, hay que retirarlo. Y estos igual, haz de cuenta que estos van navegando entre el cemento y lo que van haciendo es destruyendo el cemento que ya está hecho para dejar este espacio libre de varillas para que luego venga un osteoblasto y cubra ese espacio que estaba dañado con tejido nuevo, con un nuevo hueso. ¿Sí? Es este balance entre osteoblasto y osteoclasto que permite que el hueso pueda continuar siendo renovado, creciendo y que cuando tienes una fractura, pues al momento de inmovilizarlo y dejarlo así puesto cerca, los dos pedazos cerca uno del otro, que pueda, eh, que pueda hacerse sólido nuevamente y cerrar y recuperar la función. Como manera sencilla de recordar esto, puedes pensar que el osteoblasto es con B de vomita,
con B de vómito, que está como vomitando el tejido nuevo, y el osteoclasto es con C de comer. Va comiendo el tejido viejo para que el otro venga y vomite todo el nuevo tejido. En las funciones del hueso, hablábamos que, bueno, produce sangre, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una de las más importantes funciones del hueso, producción de células sanguíneas, ¿sí? Pero obviamente el hueso sirve para soporte, ¿verdad? Sobre todo los de la extremidad. Las piernas, los brazos, es lo que te va a dar cierto soporte, estabilidad. Toda tu columna permite que podamos caminar en dos piernas y que mantengamos cierta estabilidad rígida. Pero también hay unos que protegen a los órganos, específicamente el cráneo y las costillas. Las costillas van a proteger al corazón, al pulmón, de pues, si alguien te golpea o si tú te caes o si hay un choque. Eso permite que exista cierta protección hacia órganos vitales, especialmente el cerebro y el corazón. Pero también estos sirven para almacenar minerales y grasa. Ahí tenemos un gran depósito de minerales, especialmente el calcio en su forma ionizada y el fósforo en la forma de fosfato. Esto principalmente está en el hueso compacto y en la cavidad medular que habíamos hablado, pues hay mucha médula amarilla. Esta es grasa principalmente, tejido adiposo. Y obviamente, junto con el tejido muscular, también permite el movimiento del cuerpo. Específicamente hablando del hueso compacto, hablamos que este hueso es altamente organizado. Recuerda, el hueso compacto es el que está en la pared de la diáfisis. Es altamente organizado en estas estructuras que se llaman osteonas. La osteona es básicamente esto que estás viendo aquí, es como una unidad funcional. Si te fijas aquí adentro hay osteocitos, ¿sí? Entonces, una osteona es más grande que un osteocito, incluye osteoclastos, osteoblastos, incluye los vasos sanguíneos, en fin, incluye un conjunto de células que además incluye, aquí fíjate, viene un nervio por el canal central, ¿sí? Así es como se ve una osteona. Y así se ve también en el microscopio. A su vez, el hueso esponjoso, recuerdas el que está en las epífisis, proximal y distal. Este es más desorganizado. Son placas, contienen espacios irregulares, se ve como si fuera, pues como si fuera un conjunto de ramas que a su vez esta distribución también permite que sea muy resistente, aunque también es ligero en peso. Entonces, es una manera bastante eficiente de mantener resistencia sin crear un mayor peso en estas estructuras del hueso, ¿sí? Recordamos que aquí está la médula roja y que produce la sangre. Aquí es donde se producen los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que son las tres células que conforman la sangre. Y así se ve bastante real, en donde tenemos esta epífisis del fémur y aquí está conectando con el hueso de la cadera. Se hace la articulación de la cadera, ¿sí? Tenemos aquí esta parte roja, que es la médula roja, en la epífisis proximal del fémur, y acá tenemos la médula amarilla, que está en la diáfisis principalmente del hueso del fémur. Bueno, de todos los huesos largos, en este ejemplo, fémur. Ok, ahora, la división del esqueleto. Ya estudiamos como por formas, de acuerdo al hueso largo, las especificaciones de nombres de los huesos largos, pero ahora de una forma más general, cómo vamos a dividir el esqueleto. Lo vamos a dividir en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, el nombre axial hace alusión a un eje central, un axis, y este es básicamente como lo que va a representar este esqueleto axial. Si te fijas, está relacionado a lo que tiene conexión con línea media. Si trazamos una línea media a través de este esqueleto, pues vamos a ver que lo que tiene una relación con la línea media va a ser llamado un esqueleto axial. Y a su vez, lo que no es axial es apendicular. Apendicular viene de apéndice. Un apéndice son estas cosas que se pegan a la cuestión principal
Y pues naturalmente los apéndices en este caso pues van a ser las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Si viste alguna vez el programa de Power Rangers, pues esto es básicamente cada uno de los Megazords. Este es uno, este es otro, ¿verdad? Y aquí vamos a tener otros dos, ¿verdad? Entonces son los apéndices o las conexiones que se le van a poner al esqueleto axial. Aquí es importante que sepas por lo menos algunos ejemplos de tipos de huesos que pertenecen a cada uno. Lo más obvio es que si estamos hablando de las vértebras o del cráneo, cualquier cosa que esté en el cráneo o en la parte facial, va a pertenecer al esqueleto axial. Y cualquier cosa que esté en los brazos o en las piernas va a ser esqueleto apendicular. Estudiando el esqueleto axial es, repito, en la parte medial, es lo que tiene que ver con el cráneo principalmente y la caja torácica, costillas, esternón y vértebras sacro y coxis. En el esqueleto apendicular vamos a tener la cintura pectoral, es a lo que le llamamos la clavícula, la escápula, y eso es lo que conecta con el húmero, que es lo que está en el brazo. Principalmente el brazo es esta primera parte y luego el antebrazo es donde tienes estos dos huesos que es el radio y ulna o cúbito, ¿sí? ¿De qué lado vas a tener el radio? Donde tienes la antena, ¿sí? Entonces lo que está relacionado con el pulgar, este es el radio y la parte cubital o de la ulna es la que no está relacionada con el pulgar, ¿sí? Recuerda que todo esto se relaciona a la posición anatómica. Entonces aquí, si te fijas, el que está relacionado con el pulgar es el radio, ¿sí? Piensa que es la antena del radio. Y el otro, el que no está relacionado con el pulgar, va a ser la ulna o el cúbito, ¿sí? Después tenemos el carpo, como habíamos hablado, los metacarpos. Tenemos aquí el carpo, que son estos huesos cortos. Tenemos el metacarpo, que son los huesos largos, que forman principalmente la mano, la palma de la mano, y luego ya tenemos las falanges. Si te fijas, los tres son falanges. ¿Cuál es la diferencia? El que está más cerca es proximal, el que está en medio es el intermedio o el medial, y el que está al final es el distal. Recuerda, es en posición anatómica. Aquí este va a ser el proximal, este va a ser el medial, y acá tenemos el distal. En la parte de extremidades inferiores vamos a tener también la cintura pélvica y aquí es donde vamos a tener los huesos de el hueso coxal o vamos a tener esta parte que tiene que ver con la articulación de la cadera. ¿Sí? Aquí quitamos la parte central, la que está en línea media, quitamos el sacro y el coxis, porque esto es la última parte del esqueleto axial. Es todo lo que está lateral a esto, o sea, es decir, estos huesos de la cadera son la cintura pélvica. De igual manera, en la extremidad inferior, vamos a empezar después de la cintura pélvica, vamos a tener aquí este hueso que es el más largo del cuerpo, es el fémur, es principalmente lo que te da la altura. Tenemos aquí la patela o la rodilla y tenemos aquí este hueso principal, si te fijas es el que más contacto hace con el fémur, hace forma de T porque se llama tibia y este que es de soporte le llamamos la fíbula. Antes le llamábamos peroné, ahora se llama fíbula. Cualquiera de los dos nombres está bien. Pero el hueso principal que hace esta parte es la tibia. Esto es a lo que llamamos, esta parte es a la que llamamos pierna. Y esta parte de arriba, o sea, el fémur, pertenece al muslo. Entonces, la extremidad inferior es muslo y luego pierna, ¿sí? Si vas al gimnasio, probablemente esto ya es bastante común para ti conocerlo, ¿verdad? Ahora, en la parte de abajo, es decir, en la parte que corresponde al pie, igual vamos a tener equivalente que en la mano tenemos el carpo, acá le vamos a llamar el tarso. Y el tarso o los huesos del tarso son lo que corresponde a
a la estructura principal del talón o de la estructura principal del pie. Después vamos a tener el metatarso siguiendo el mismo patrón que teníamos en la mano. Y luego los últimos tres huesos son falanges. Vamos a tener la proximal, la medial y la distal. Muy bien. Ahora, hablando sobre cómo interactúan todos estos huesos, hablamos de articulaciones. Y una articulación es principalmente la interacción o la movilidad que existen entre dos o más huesos. Ahora, depende qué tanto se mueve, lo podemos catalogar en tres distintas categorías. Una articulación fibrosa es una articulación que no se mueve. Si recuerdas, habíamos hablado que al nacimiento tienes más huesos de los que después en la edad adulta en realidad puedes contar. Y es precisamente por eso, porque estos huesos empiezan a juntarse y como a pegarse entre ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos luego también unas articulaciones que son fibrosas o que no se mueven. Tenemos, por ejemplo, aquí entre este hueso frontal y el occipital y el temporal y el cigomático, todas estas estructuras o estas suturas le llamamos unas articulaciones fibrosas, ¿sí? Todo esto, haz de cuenta que es como el borde de un rompecabezas que ya le pusimos pegamento. Ya no se mueven, ya no las vas a separar. Y entre todas van a formar una estructura que le llamamos la bóveda del cráneo o la bóveda craneal. Pero también hay unas estructuras que tienen algo de movimiento a pesar de que no es un movimiento completo. Estas articulaciones le llamamos cartilaginosas. Le llamamos así porque tiene cartílago. Y estas articulaciones cartilaginosas permiten algo de movimiento, pero no completo. ¿Para qué? Pues para que no te deshagas. Quieres mantener una estructura fija todavía, pero teniendo cierta resistencia o cierta flexibilidad para permitirte hacer algún tipo de movimiento. Y la tercera es la articulación sinovial. Estas son todas las que mueves de forma normal, natural, en el día a día. Entonces, aquí en pantalla puedes ver ejemplos de articulaciones cartilaginosas, es decir, que tienen algo de movimiento, pero no tanto. Y es, por ejemplo, esta conexión entre las costillas que tienes aquí, por ejemplo, con el esternón. La costilla es hueso, el esternón es hueso, pero esto que está aquí azul, que conecta ambos huesos de costilla con esternón, en realidad es un cartílago. ¿Y por qué es importante tener cartílago aquí? Porque esto te permite tener cierta flexibilidad al momento de respirar sin que te restrinja a un movimiento, pues digamos, fijo y que el pulmón y que el espacio que hay dentro de la caja torácica no pueda expandirse más de lo necesario. Esto permite que haya, en caso de ejercicio o de esfuerzos importantes, pues que haya cierto movimiento que te permita a ti pescar más aire o menos aire según la necesidad. Entre las vértebras también es importante mencionar que tenemos esta articulación fibrocartilaginosa que permite un amortiguamiento al momento de recibir un impacto, es decir, cuando saltas y caes pues en tierra firme, pues ahí permite que haya cierta confianza, pero también te da flexibilidad en algunos deportes o en la vida diaria para estirar la espalda o hacer ciertos movimientos como en gimnasia o en otras disciplinas. Y también entre los dos huesos de la cadera tenemos aquí la sínfisis del pubis. Este es una conexión en la parte de enfrente, en la parte anterior del cuerpo, que permite que hay cierta flexibilidad, especialmente durante el trabajo de parto en una mujer. El resto de las articulaciones básicamente son sinoviales. Se refiere a una articulación que tiene amplio movimiento. Ahora, este amplio movimiento también es importante mencionar de qué forma se va a mover. Entonces, de aquí hay más subdivisiones y estas articulaciones sinoviales pueden ser una articulación sinovial en bisagra, en pivote o esférica.
Ahora, ¿a qué se refiere en bisagra? Un movimiento en bisagra significa que va a tener un movimiento en una dirección. Si te fijas aquí en el ejemplo, tenemos el húmero y la ulna o el cúbito, entonces tenemos un movimiento en una dirección. No podemos hacer hacia más extensión esta parte porque hay un tope mecánico que está específicamente aquí en estos huesos, entonces te va a permitir hacer un movimiento en esta dirección, fíjate, casi en 20 grados, o una extensión hasta 180 grados. Pero más de 180 ya no te va a permitir y no te va a permitir llegar hasta 0 grados tampoco. Es este movimiento que se le llama bisagra. Otro ejemplo de bisagra sería la rodilla. Igual, otro ejemplo de articulación sinovial es una articulación en pivote. Este también es del codo, pero no es flexión y extensión. Este más bien es de rotación. Si te fijas, tenemos aquí el pulgar y entonces este va a hacer una rotación hasta esta posición, ¿verdad? Sin embargo, no estamos extendiendo ni flexionando el codo, sino lo que está pasando es que estos dos huesos, el radio y la ulna o el cúbito, están uno pasándose encima del otro. ¿Sí? Ahorita te voy a poner una animación para que se vea esto en acción más fácil. Y el tercer tipo es esférica. Esta básicamente es movimiento en todas las direcciones, hacia anterior y posterior, lateral medial, superior y inferior. Vas a hacer movimientos en todas direcciones. El mejor ejemplo de esto es el hombro, porque el hombro no tiene esta restricción mecánica. Puedes hacer movimiento en todas direcciones. Entonces, fíjate, aquí tenemos ejemplo también en la cadera y en donde tenemos, en la cadera también tenemos este movimiento esférico, aunque no es tan libre como el hombro, pero también se considera un movimiento esférico. En el centro ves el ejemplo que te mencionaba sobre la articulación sinovial en pivote, es decir, si te fijas de un lado, aquí si te fijas está rotando sobre su propio eje, tiene un cambio de posición importante en donde empieza en una posición y regresa a otra. Esto se le llama pivote. Y el tercero es el primero que hablábamos, es el movimiento de bisagra, en donde el movimiento sí permite hacia acá, pero tiene un límite que sigue el eje principal de la posición anatómica. Te permite ir hacia anterior, pero no te permite ir hacia posterior, ¿verdad? O te permite hacer flexión, pero no una hiperextensión. Entonces, simplemente hablando de articulaciones, lo podemos resumir de esta forma. Las que se mueven se llaman sinovial, las que medio se mueven se llaman cartilaginosa y las que no se mueven son las fibrosas. De las que se mueven, depende cómo se mueve, se le va a llamar bisagra, que es el codo, pivote es este movimiento rotacional que tenemos en antebrazo y esférico puede ser en hombro o cadera, que es en todas direcciones. Y es importante conocer ejemplos de todo esto. Ahora, hablando de enfermedades y lesiones que están relacionadas con el sistema esquelético, tenemos el primero que es un esguince. Este es bastante común y aquí la estructura que se está lesionando no es el hueso como tal, pero es el ligamento. Recuerda que el ligamento conecta hueso con hueso. Cuando es un esguince en tobillo, lo más normal es que sean estos ligamentos que conectan a la tibia o al peroné con la parte del tarso, es decir, con la del tobillo. Hay distintos grados de esguinces, puede ser un estiramiento, digamos, leve o hasta una ruptura completa del ligamento. Depende el grado de esguince, depende el grado de intervención que va a necesitar. Ahora, cuando hablamos de dislocación, una dislocación es cuando un hueso o dos huesos se separan del lugar correcto de donde debe estar la articulación. Si recuerdas, hay una estructura en medio que es cartílago y ese conecta ambas estructuras. Cuando por algún golpe, algún choque, algún esfuerzo, un accidente, esto se sale de esa cápsula articular, entonces esto le llamamos una dislocación. A veces es relativamente sencillo volver a ponerlo en su lugar,
pero en otras ocasiones sí necesita una intervención de un traumatólogo. Lo más común es que fácilmente lo puedes volver a poner en su lugar, pero sí requiere como quiera inmovilización. Tenemos el ejemplo de la falange proximal, que es esta, con la falange intermedia y se separaron de su área. Aquí tenemos como el húmero se vino hacia anterior y aquí tenemos el cúbito o la ulna hacia posterior y aquí tenemos la parte más proximal del húmero, que aquí probablemente el movimiento fue hacia adelante, ¿verdad? Como hacia el frente, hacia anterior y un poco hacia inferior, ¿sí? Entonces hay que volver a ponerlo aquí en esta área donde debería ir. Otro tipo de lesión común son las fracturas y dependiendo del tipo de fractura, pues va a ser la intervención que se dé. Hay fracturas que le llamamos entallo verde. Este tipo de fractura lo normal es que sea en niños. Es como cuando agarras una rama que no está completamente seca, es decir, que todavía está medio verde, de ahí el nombre. Entonces, si tú rompes una rama seca, se va a partir en dos inmediatamente. Pero si la rama todavía está verde, va a quedarse de esta forma particular, en donde por este lado sigue estando conectado o un poco más conectado, por lo menos, que el lado opuesto, ¿verdad? Entonces aquí el impacto viene de acá, de este lado, o sea, en esta dirección, y empuja los huesos hacia acá y se rompe del lado opuesto. Esto es más común en niños, precisamente porque el hueso está más joven. Hay fracturas también por sobrecarga o por estrés, que son por cargas repetitivas o una carga, por ejemplo, la gente que hace CrossFit y le exagera, que no empieza en orden. A veces los huesos resienten una carga exagerada con poco, digamos, poco calentamiento o que pues, no estás acostumbrado y de repente pones una carga excesiva. Son fracturas por estrés o sobrecarga. Y una fractura compuesta es esta fractura que no nada más obviamente está roto, sino esto iba con esto, pero que además la piel, fíjate, aquí va la piel y aquí está la piel, entonces significa que este hueso pues salió, ¿verdad? Está expuesto al medio ambiente. Aquí, obviamente, si recuperamos lo que hemos estudiado del sistema tegumentario y sistema inmune, al romper la piel se pierden esas barreras de protección y es más fácil que se infecte. Por eso esto requiere una intervención pues, rápida y con cirugía, obviamente. Aquí está lo mismo, pero en texto. La osteoporosis es una condición también progresiva en las personas y es como estos depósitos de sales y minerales que están en el hueso se empiezan a perder. Al perder esta densidad, esta masa de minerales, se empieza a hacer más frágil el hueso y es más fácil que exista una fractura. Y aquí, en comparación, el lado derecho es el que tiene osteoporosis, se pierden muchas estas trabéculas que teníamos en el hueso esponjoso, como lo habíamos platicado anteriormente. Y la última enfermedad que vamos a ver es la osteoartritis. La osteoartritis también es una enfermedad degenerativa, igual que la osteoporosis, y esta afecta las articulaciones sinoviales, las articulaciones fibrocartilaginosas que habíamos hablado anteriormente. Aquí este colchoncito o esta membrana entre hueso y hueso se empieza a perder y empieza a haber fricción entre huesos que no nada más causa dolor, pero que también causa deformidad. Al perderse ese movimiento libre o esa estabilidad entre vértebras, empieza a pellizcar nervios o simplemente los cambios anatómicos, la persona se empieza a hacer un poco más encorvada, empieza a disminuir su altura y también las manos empieza a tener dificultad para el movimiento, rigidez, en ocasiones duele y pues digo también afectación a la calidad de vida, pues empieza a perder la capacidad de manipular objetos y pues bueno, esto hay que atenderlo a tiempo. Y ok, entonces con esto concluimos el sistema esquelético, que es el tema 3 del módulo 2 de nuestro curso de salud y sociedad.
Y bueno, chao.